Muy buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el primer punto de los acuerdos pactados entre la guerrilla de las FARC, o más bien las extintas guerrillas de las FARC, y el gobierno nacional, en el marco de la negociación de paz que tuvieron lugar en Oslo y La Habana y que al final fueron firmadas el 26 de septiembre del año 2016. El primer punto, la reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano, sienta las bases para una transformación del campo en condiciones de bienestar y construcción de una paz estable y duradera, buscando eso sí, hacer frente a los efectos del conflicto, mejorando las condiciones que han mantenido la violencia en el territorio, como también que las causas históricas no resueltas de la problemática sobre la tenencia y propiedad de la tierra, así como también la concentración de la misma y la exclusión del campesinado, como también las pésimas condiciones de vida en cuanto a lo que viene siendo los campesinos y obviamente mujeres y niños. Para eso mismo se debe tener en cuenta el territorio como el lugar donde se manifiesta la diversidad que es propia de los territorios. Es por eso mismo que para el mejoramiento de las condiciones de vida sean los principales protagonistas las comunidades, eso sí, buscando que la reforma rural integral impulse también la integración regional, como también el desarrollo económico y social, la transformación de la realidad del campo y también la erradicación de lo que viene siendo la pobreza y también el disfrute de los derechos, obviamente optando por la promoción del buen uso de la tierra para lo que viene siendo su restitución equitativa y democrática. Priorizando el acceso a quienes habitan en el campo para la descentralización de la tierra y su función social, promoviendo obviamente lo que viene siendo la participación en igualdad de condición. Por ello mismo que el Estado diligencie planes de financiamiento y también promueva por él mismo la búsqueda del desarrollo integral, reconociendo obviamente la importancia de la economía campesina para el desarrollo integral y la erradicación del hambre, así como también la generación de empleo y también de ingresos. Y también lo que viene siendo pues el desarrollo de la nación que le asegura a las mujeres, niños y adultos mayores el acceso a alimentos de calidad en cuanto a nutrición. Así como también lo que viene siendo el reconocimiento de la autonomía de la mujer para su acceso en igualdad de condiciones, no solamente al acceso en cuanto a propiedad de la tierra, sino también a la planeación, ejecución y seguimiento de los propios planes y programas, obviamente buscando satisfacer las necesidades de las comunidades rurales y también donde se logre converger el bienestar o más bien la calidad de la vida urbana y la vida rural, obviamente teniendo en cuenta y respetando siempre las características diferenciadas y obviamente propias de los mismos territorios. Es por eso mismo que resulta importante tener en cuenta y resaltar la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, negras, raizales y demás comunidades étnicas que viven en los territorios en los mismos programas que avanzan para lo que viene siendo la defensa y protección de la economía campesina y familiar y comunitaria. Es por ello también importante la priorización de la población afectada por la miseria, el abandono y también el conflicto, así como también el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo, como también los efectos del abandono, obviamente luchando contra lo que viene siendo la posesión del uso ilegal de la tierra. Resulta por ende también necesaria la garantía a los habitantes de campo que no tienen tierras o que tienen tierras insuficientes y también por ello que se pueda generar el acceso y también el incentivo, obviamente teniendo en cuenta y siguiendo criterios de sostenibilidad en cuanto a lo que viene siendo el uso de la tierra. Es por ello que el Estado adelantará en cumplimiento de esos objetivos el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, buscando democratizar el acceso a la tierra para los campesinos y comunidades más afectadas, eso sí, buscando una distribución mucho más equitativa donde dicho fondo sea de carácter permanente. Dicho fondo contará con tierras provenientes de extinción judicial, baldíos indebidamente usados, tierras para el fortalecimiento de la reserva forestal y tierras donadas. Es por eso mismo que el acceso y también la promoción a la tierra se va a generar mediante lo que viene siendo el otorgar subsidios para la compra en zonas priorizadas, como también créditos especiales para la compra con medidas especiales para las mujeres. Se busca beneficiar más que todo a trabajadores con vocación agraria, con lo que viene siendo también la prioridad a las víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y también a poblaciones desplazadas y asociaciones de trabajadores, por medio de planes de
acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, también como la comercialización y acceso a medios de producción para generar ingresos y superar la pobreza. Siendo también necesario para todos estos objetivos y su cumplimiento la formulación de un catastro rural multipropósito que se encuentre al día y actualizado, teniendo en cuenta obviamente lo que viene siendo el histórico abandono estatal en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Rodríguez Duane y yo les hablaré de los PDET o planes de desarrollo con enfoque territorial. Bueno, el objetivo principal de estos planes de desarrollo, de estos PDET, pues básicamente es la transformación estructural del campo y su ámbito rural. Esto reduciendo la brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad. Bueno, estos PDET se basan en 6 objetivos principales. Básicamente el primero de ellos es garantías de bienestar para la población, es decir, la garantía de sus derechos de los hombres, mujeres, niños y niñas, garantías de derechos políticos, sociales y económicos. Lo siguiente, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural. Otro punto sería, digamos, el desarrollo de una economía campesina y familiar y de las formas propias de producción de diferentes grupos étnicos como comunidades indígenas, afros, raizales, palenqueros, entre otros. Esto por medio de, asegurando el acceso integral a tierras, es decir, a servicios y bienes y servicios productivos para tal actividad. Dentro de este objetivo, otra función que tendría el Estado sería servir de interconexión en estas relaciones interculturales e interétnicas para el avance y desarrollo en armonía pues de los acuerdos. Cuarto punto sería el desarrollo e integración de las regiones abandonadas y más golpeadas por el conflicto armado por medio de inversiones públicas progresivas concertadas con dichas comunidades en tales zonas. El penúltimo punto sería la promoción y reconocimiento de las comunidades, de las organizaciones de comunidades. Ahí sí, por último dice que el campo colombiano se ha visto como un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajamos por un fin, que es la construcción de un bien supremo de la paz, que es un derecho constitucional. Seguidamente, después de esos objetivos, tenemos los criterios de priorización. Esto básicamente pues cobija la totalidad de las zonas rurales, pero tiene en cuenta unas condiciones y unas características específicas, y es que pues estos PET sean priorizados en las zonas donde más se necesite, es decir, donde sea más urgente la aplicación de estos PETs y pues que obviamente requieran más inyección de recursos en el menor tiempo posible. Para eso se tendrán en cuenta unas pequeñas condiciones. Primero, los niveles de pobreza, es decir, si hay pobreza extrema pues se prioriza esa. Siguiente, el impacto que tuvo el conflicto armado, es decir, la magnitud del conflicto armado. Otro serían las zonas que tienen más debilidad institucional, administrativa y de gestión por parte del Estado, presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales. Después de esta priorización vienen los planes de acción, que básicamente es que las comunidades se sientan en un espacio participativo teniendo en cuenta los diferentes niveles del ordenamiento territorial y crean planes de acción autónomos con base en los objetivos pues planteados por los PETs, y estos planes de acción básicamente serán concertados entre dichas comunidades y las autoridades locales y tendrán que tener en cuenta componentes socio-históricos y culturales y ambientales y productivos de los territorios, así como las necesidades diferenciadas de cada uno de sus habitantes y su pertenencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Otro punto importante para tener en cuenta dentro de estos planes de acción es que se tendrá que hacer un diagnóstico objetivo y elaborado de la participación de las comunidades, considerando las necesidades que estos tengan en concordancia con los diferentes elementos y metas dentro de estos planes. Seguidamente tenemos los mecanismos de participación. Básicamente va en los distintos niveles del ordenamiento territorial. Se tendrán en cuenta para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes la inclusión de las comunidades, especialmente las comunidades de mujeres campesinas,
que lo que van a hacer básicamente es definir las prioridades de la implementación de los planes de acción, o sea, lo que tiene que ver con infraestructura, saneamiento básico, salud, subsidios, economía, seguridad alimentaria, etcétera. Esto pues básicamente teniendo en cuenta las necesidades de cada población, aseguramiento de la participación. Lo siguiente que va a hacer esto es asegurar la participación de dichas comunidades en la ejecución de las obras que se necesiten dentro del plan de acción, digo dentro de los planes nacionales, me excuso. También tendrán como mecanismos de participación y de seguimiento de viabilidad del proyecto. Estos mecanismos hay que tener en cuenta no van a reemplazar a las principales instituciones veedoras del Estado, a los cuerpos colegiados. Los medios para la realización de los PEDs básicamente son la ejecución de dichos planes pues en dichos territorios priorizados bajo las condiciones dadas y la destinación de recursos del gobierno nacional pues, para diseñar dichas estrategias. El siguiente punto, los planes para el desarrollo de la reforma rural integral. Bueno, esta tiene varios objetivos clave, como el primero de ellos tiene pues la superación de la pobreza y la desigualdad en pro de la población rural. Por otro lado, plantea el cierre de la brecha de desigualdad que ha existido entre el campo y la ciudad e integrar a estos en un espacio armónico y equitativo. Otra cosa, estos planes tendrán que ser ejecutados y ejecutados y planeados por las autoridades competentes, el gobierno y las instituciones involucradas. Otro punto clave de los objetivos es que en una fase de 15 años, pues este debe lograr erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural en sus diferentes dimensiones en un 50%. Asimismo, la disminución de la desigualdad con la implementación de planes y medios específicos y diferenciados para hacer frente a las necesidades de las comunidades, teniendo énfasis en las comunidades de mujeres, asegurando el acceso integral a bienes y servicios que generen calidad de vida. Para ello, el gobierno nacional se compromete a garantizar, primero, infraestructura vial, el mejoramiento de la infraestructura vial, de la infraestructura de riego, es decir, el aplicamiento de nuevas tecnologías y acceso al agua para el campesinado, es decir, la ampliación de la red eléctrica donde no existe luz, donde no ha llegado la electricidad, esas zonas del conflicto más afectadas, la conectividad, esto por medio de los internets comunitarios. Siguiente, en salud, pues básicamente es una mejora en la infraestructura, eh, a, las, a los equipos médicos y pues al personal, que haya personal calificado en los centros de salud y pues generación de planes con enfoque diferencial y de género, pues que se ajusten a las necesidades de cada comunidad. Seguidamente tenemos la educación rural, que es primero mejora en la infraestructura rural, que va desde asegurar el acceso de educación desde la primera infancia hasta condonar becas, sí, en ese caso, pues para quienes deseen acceder a la formación universitaria, formación técnica, entre otros. La vivienda y el agua potable, eso quiere decir que el gobierno nacional generará pues las condiciones dadas mm, pues para que el campesinado tenga acceso pues a estos bienes y servicios tan valiosos para desarrollar sus actividades y su calidad de vida. Subsidios y generación de ingresos, es decir, que va a subsidiar pues digamos las diferentes actividades de la economía campesina y comunitaria que se desarrollen. Dice formalización laboral y protección social, eso quiere decir que se va a incluir al campesinado dentro de los beneficios que tienen los derechos laborales. Es decir, esto lleva a un ámbito rural con sus condiciones, entre otras cosas. Y pues el acceso a protección social, ¿no? Y de calidad. Y por último, un sistema de seguridad y soberanía alimentaria que básicamente lo que quiere es crear unos consejos en todos los niveles de organización territorial, pues para que se generen planes de alimentación acordes pues con las necesidades de la comunidad y sus características endógenas. Y pues por último, asegurar el acceso a los alimentos, disminuyendo la interacción de los intermediarios entre el productor y el consumidor final. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, así como las metas a alcanzar, se tiene que ser muy consecuente con que la formalización no ha sido lo que se esperaba,
teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los campesinos no han logrado contar con las condiciones necesarias en cuanto a lo que viene siendo el acompañamiento para lo que viene siendo un exitoso acceso al título del predio. En ocasiones también lo que ha ocurrido es que por su capacidad no han podido hacer frente a lo que viene siendo la gran agroindustria y en ocasiones han tenido que vender lo que viene siendo sus predios a los mismos. En otro punto también se tiene que tener en cuenta que o más bien el cese en cuanto a lo que viene siendo el conflicto armado y que la guerrilla de las FARC dejara ciertas zonas que por la misma cuestión del conflicto eran, por así decirlo, inexploradas, resultaron en lo que viene siendo conflictos en cuanto a lo que viene siendo la necesidad de grandes industrias o más bien de intereses extractivistas por lo que viene siendo recursos y en ocasión también lo que viene siendo el abuso hacia lo que resultan los recursos de la naturaleza. Se debe también tener en cuenta y ser muy crítico con lo que viene siendo la poca eficiencia del proceso de restitución, entendiendo que de alrededor de más de 100.000 solicitudes de restitución, a duras penas a alrededor de 5.000 se les ha dado una solución efectiva, teniendo también en cuenta, ¿no?, que en muchas ocasiones a muchos campesinos y demás personas que han sufrido el flagelo del despojo y el desplazamiento se rehúsan a retornar por culpa de amenazas. Como neotexto para el primer punto de la reforma rural integral, pues hay que tener en cuenta que es una reforma muy ambiciosa, muy plural, participativa, transversal, eh, que centra en la toma de sus decisiones pues a las comunidades campesinas, que son el sujeto central de dicha reforma, lo que es maravilloso. Pero resulta que hay un problema, unos inconvenientes, es que su implementación, pues no se puede hablar de decir implementación ahora, se está intentando hacer la implementación y hay una serie de incongruencias entre los tres componentes clave para que se lleve a cabo esta. Esto según un informe del año 2019 del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, que dice que hay dificultades en la integralidad de los planes, pues ya que los PETs son muy incompatibles con los planes nacionales, de los cuales solo se han aprobado tres. Haga de cuenta la magnitud tan baja que ha tenido, y pues que las medidas de acceso a la tierra no están produciendo resultados efectivos, son muy ínfimos. Pues según un informe de la Contraloría, pues ya que la Agencia Nacional de Tierras no les ha suministrado información, dice que solo se han entregado 800 predios de 3 millones de hectáreas que se tienen proyectadas a entregarse. Dichos avances de los componentes han sido tan disímiles que solo lo que va de formalización de tierra se ha podido formalizar, valga la redundancia, el 2.1% de 7 millones de hectáreas que tiene proyectado pues el punto 1 de la reforma. Como segundo punto diagnóstico nos habla de que en el tiempo que lleva pues el intento de implementación de la reforma, pues digamos se ha dejado de lado o se ha despriorizado al sujeto principal, pues que es el campesino, sus economías familiares y comunitarias, y pues que con el paso del tiempo han salido proyectos de ley que ponen en duda y perjudican los derechos de estos campesinos sobre sus tierras, pero eh, esto para posibilitar, es decir, retirarlos de esas tierras y hacerlas productivas a una escala industrial, es decir, de capital financiero, de inversión y de extractivismo u otras actividades de latifundio. Mm, pero, pero hay un lado positivo, es que gracias a las organizaciones sociales, al peso que han hecho ellas, estas iniciativas no han pasado pues a ser una ley, no han tenido fuerza de ley suficiente. Como tercer punto diagnóstico, dice que el enfoque territorial pues no ha logrado desarrollarse, pues que los ejercicios de participación han sido muy ínfimos, eh, y pues que esto choca con el enfoque transversal de participación que tiene todo el acuerdo. Por dar un ejemplo, en el cierre de la frontera agrícola,
debido a la escasa participación que hubo, pues digamos se dio una delimitación general, es decir, como a grosso modo, cuando en realidad se necesitaba una más específica con más participación de las comunidades que debían incidir en esta toma de decisiones. Seguidamente también nos habla pues que los PET se quedaron cortos a la hora de recoger el énfasis del enfoque territorial y de cómo se llevaban a cabo las discusiones de los PETs, o sea, no lograron el impacto que tenían deseado, pues que fueran medidas mucho más estructurales, más regionales, más integrales, eh, pues que hubieran generado sistemas territoriales más complejos, es decir, el desarrollo pues de la economía campesina, es decir, como el desarrollo ideal de los planes nacionales, el fortalecimiento de infraestructura y pues de subsidios, de asistencia técnica, entre otras cosas que subsidiaba estos planes. El diagnóstico del anterior informe nos deja ver claramente que el camino que se avecina es complejo y que requiere mucho cuidado al momento de su implementación y pues que es incierto lo que vaya a pasar en el futuro, pero sí que se tiene que fortalecer la institucionalidad y la cooperación con la sociedad civil y más que todo estas comunidades a las cuales les va a reparar. Gracias.